Buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a nuestra sesión número 1 de la semana número 4. Ya hemos pasado por 3 semanas, un proceso de, esperamos, mucho aprendizaje, en donde ya estamos dando el último paso para la culminación de nuestro diplomado. En este caso, en esta sesión, vamos a revisar un poquito sobre algo que ya conocemos muy bien los maestros, y es la planificación, o nuestro conocido PDC. Iniciamos. Sesión número 1, correspondiente a la semana número 4, donde vamos a repasar un poco sobre el procedimiento para la elaboración del plan de desarrollo curricular y, bueno, el plan de aula-taller para la modalidad virtual. Esto tomando en cuenta educación regular o educación alternativa. Muy bien. A partir de la llegada de la pandemia, saben ustedes que hemos tenido que dar una evolución tecnológica de golpe. Sin embargo, la evolución tecnológica ya venía desde muchos años atrás. Los avances de la tecnología aplicados a la vida diaria iban notándose todo el tiempo. En la mejora del confort, en diferentes aspectos de nuestra vida. La evolución tecnológica se da a pasos acelerados. Esto genera mucho cambio en nuestra vida, cambio en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y es que cuando el ser humano se enfrenta a diferentes problemas y le surgen nuevas necesidades, es entonces cuando el ser humano se ve en la necesidad de cambiar. Ahora, como ustedes saben, tras la llegada de la pandemia y la evolución y la necesidad de la utilización de la tecnología en todas las profesiones, en todas las carreras, han generado que los profesionales ahora tengan capacidades variadas. En un primer momento, el maestro necesitaba solo 2 cosas: el dominio de su contenido y el dominio de aula. No necesitaba mucho más para ser considerado un buen maestro. Sin embargo, vemos ahora que el maestro ya tiene otras capacidades. No solamente ya hablamos de habilidades en su rubro, ¿no es verdad? Es decir, sabe hablar correctamente, se para erguido, tiene una dicción correcta, sino que necesita ahora, además de sus habilidades académicas, es decir, habilidades académicas en cuanto al dominio de su contenido, aplica bien el contenido mismo que explica, razona correctamente, piensa de esa manera. Entonces necesitamos también habilidades técnicas, ¿no? El maestro empezó a tener la necesidad de conocer y utilizar un proyector, y ahora necesidad de manejar herramientas tecnológicas, como ahora ustedes ya conocen y manejan muchas herramientas que le van a servir y que seguro ya le están sirviendo en su ejercicio profesional. Además, es necesario que el maestro y todo profesional desarrolle habilidades sociales, ¿no es verdad? Antes, las personas consideradas competitivas, pues eran las personas que podían ser buenas solamente en sus habilidades académicas o técnicas. Ahora resulta que además de eso necesitamos de habilidades sociales. Y es que como educadores nosotros tenemos un rol social. Ahora la necesidad o la sociedad nos demanda el que nosotros podamos educar con calidad en la virtualidad. Ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros y que probablemente podemos estar lejos de cumplirlo o tal vez cerca. Eso dependerá del contexto. Y todo tiene que ver con la globalización. Ahora nuestros estudiantes del inicial, de primaria, de secundaria, ya no le es extraño el trabajar en una plataforma educativa. No les es extraño palabras de lenguaje, como decir Moodle, Classroom,
PDF, ¿no? Entonces, son diferentes terminologías que los estudiantes de ahora ya conocen y que comparten tales conocimientos con estudiantes de otras partes del mundo. Entonces podemos decir que este paso tan acelerado de tener que usar la tecnología porque no nos queda más, porque es nuestra necesidad, ha generado entonces capacidades y competencias nuevas. Lo que pretende generar es que haya competencias nuevas. El proceso todavía es largo. Ustedes saben que para que un niño asuma la responsabilidad de sus acciones como estudiante, tiene que pasar a lo mejor muchos años y tiene que instaurarse en él un hábito. En cuanto a la educación virtual, hay algo que queremos todos desarrollar y es el autoaprendizaje, ¿verdad? Entonces, donde el maestro ya solamente guía el aprendizaje, pero el conocimiento está a un clic. Entonces, el conocimiento está en los videos de YouTube, el conocimiento está en los sitios web, el conocimiento está en la red. Lo que necesitamos del maestro es la guía para que sepamos buscar los videos adecuados, los sitios web adecuados y demás. Todo esto producto de la globalización. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿cómo realizamos nosotros nuestras planificaciones? Es importante que hablemos de las planificaciones, porque de repente, cuando nosotros estudiamos, poca importancia le damos al saber planificar. Recuerdo que de acuerdo al modelo educativo se establecía un tipo de planificación que el maestro tenía que realizar. En la 1565 teníamos el inicio, el desarrollo y el cierre. Iniciábamos siempre con la lluvia de ideas. En el desarrollo explicábamos el tema y en la conclusión evaluábamos, etc. De acuerdo al modelo educativo se establece un tipo de planificación. Lo que se quiere con la planificación, si vemos la definición de planificación, es una toma de decisiones anticipadas. Entonces, con la planificación lo que hace el maestro es tomar decisiones acerca de qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, para qué lo va a enseñar. Creo que eso es muy importante que nosotros establezcamos al momento de irnos a pasar clase. Sea presencial, semipresencial o de manera virtual, nuestra clase siempre tiene que tener un propósito. Y es importante por eso plasmarlo primero en un papel. Hay muchas personas, hay muchas personas en la vida que siempre planifican sus acciones. Y también hay muchas personas en la vida que se lanzan al éxito sin tener ningún plan. Entonces, el maestro debe ser de aquellas personas que tiene planificadas sus acciones. Si yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta planificar? Probablemente me dirán algunos que no. De hecho, no es secreto que varios maestros vamos al aula y nos guiamos por lo que dice el texto. Si el texto dice hacer cuestionario, eso es lo que vamos a hacer. Si el texto dice hoy vamos a, no sé, realizar un crucigrama, eso es lo que hacemos. Entonces, por mucho tiempo, los maestros no le hemos dado importancia a la planificación y nos basábamos simplemente en seguir el texto. Ahora, con la utilización de las cartillas, debemos de evitar caer en esos errores. Si bien la cartilla nos dice que tenemos que avanzar y de hecho nos propone actividades, quizás no debemos quedarnos a rajatabla con toda la información o todas las actividades que se proponen ahí. Entonces, por eso es importante que el maestro planifique. Hay maestros que van al aula, realizan la experiencia y recién lo escriben en su planificación. Les es difícil tomar decisiones anticipadas. Prefieren ir, lanzarse al éxito y luego escribir las actividades que hicieron. ¿Qué es lo adecuado? Sabemos que lo adecuado es primero planificar. Ahora, lo ideal y hasta utópico es que el maestro planifique su clase, la lleve a la práctica y luego se siente a analizar qué cosas le salieron como planificó
qué cosas no le salieron, qué cosas tuvo que aumentar, o qué cosas de los que planificó no se llevaron a cabo. ¿Esto para qué? Para enriquecer la actividad práctica, el ejercicio profesional de cada uno y saber cómo va a mejorar. Entonces, para eso es la planificación, no es para más. Ahora, ¿cómo planificar? Y de hecho, nos aparece una nueva pregunta. ¿Cómo planificar en la modalidad virtual? Entonces, de manera general y de manera súper rápida, vamos a decir que para planificar a nivel virtual o a nivel presencial, no importa, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos. Son muy importantes en el momento de planificar. Cuando el maestro planifica, no debe de olvidarse de el contexto. El contexto es importante y fundamental a la hora de planificar. ¿Recuerdan ustedes cuando cursábamos el Profocon y nos enseñaban a planificar? Muchas actividades que nos venían en los libros eran actividades que nosotros no podíamos aplicar porque no vivíamos en ese contexto. Recuerdo que habían actividades en la práctica, por ejemplo, visitar el huerto, pero nuestro colegio resulta que es todo enlosetado y no hay ni una planta, ¿no es verdad? Entonces, para planificar es muy importante que nos detengamos a ver el contexto. Luego, cuando hacemos una planificación, siempre tenemos que basarnos en la normativa. Como les decía, cada modelo educativo tiene su planificación y hay que ajustarse al cumplimiento de este, porque por detrás está el sustento de una ley educativa. Si la norma nos dice que tenemos que iniciar nuestra clase con actividades de la práctica, de la teoría, de la valoración y producción, así debemos hacerlo. Por otra parte, tenemos el acompañamiento, y este acompañamiento a la hora de planificar puede estar relacionado a diferentes niveles. El maestro acompaña al estudiante en su proceso de la adquisición de su propio aprendizaje. El director o gestor acompaña al maestro en el proceso de generar aprendizaje. Entonces, el acompañamiento es mutuo, porque también los estudiantes se acompañan unos a otros para generar conocimiento. Recuerden ustedes que hay siempre el compañerito al que todos le preguntan las cosas que no le entienden al profesor, ¿verdad? Y esto es porque, como ya vimos en las metodologías activas de aprendizaje, el aprendizaje es colaborativo. Entonces el maestro guía todo ese proceso y debe ser el guía que acompañe el proceso de adquisición de aprendizajes. Por último, todo proceso que usted realice debe ser puesto a evaluación. La evaluación es muy importante porque va a medir el éxito o el fracaso de nuestro plan. Hay un dicho que dice: el papel todo aguanta. Entonces podemos planificar maravillas, pero si en la realidad no se llevan a cabo, no es más que papel escrito. Entonces debemos de tener la conciencia de que es muy importante que nosotros lo que escribamos lo cumplamos. Y esto es importante en el sentido de que muchas veces nos gusta tener una planificación llena que sobrepase 1 o 2 hojas, nos gusta ver una planificación extensa, llena de muchas cosas, pero a la hora de la verdad no aplicamos ni muchas veces hacemos caso de los criterios de evaluación. No cumplimos siquiera los criterios de evaluación, los ponemos por poner, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Entonces, como un proceso reflexivo, la planificación debe ser realmente realizado a conciencia. El maestro no debe mentirse a sí mismo, ni mentirle a su estudiante en cuanto a objetivos, en cuanto a contenidos y todo lo que desarrolla en este proceso de planificación. Ahora, si hablamos del contexto propiamente, porque el texto académico lo enfatiza mucho y por tanto es pregunta del examen,
Es importante el contexto porque nos permite conocer las necesidades de esa unidad educativa, las necesidades del barrio, las necesidades de la comunidad, como también sus problemas. Además de las potencialidades económicas que tiene la zona. Entonces, de la relación de estos, nosotros podemos conocer muy bien cómo son nuestros estudiantes. Si la zona, por ejemplo, es industrial, entonces ya sabemos que a lo mejor los padres de familia de mi unidad educativa trabajan en la industria de la zona, ¿no? Si mi contexto es un lugar donde no hay luz eléctrica, donde quizás no haya agua potable, entonces esas necesidades van a ir limitando lo que se puede o no hacer. O de repente pueden generarme ideas de cómo puedo avanzar mi contenido y desarrollar así cada una de mis clases. Por otra parte, ese contexto tiene que permitir un análisis de mis estudiantes a nivel biopsicosocial. Si mis estudiantes, por ejemplo, están desnutridos, tal vez en la zona no hay mucha vegetación, no hay, hay tiempo de sequía, no hay buena alimentación, entonces eso repercute en el aprendizaje de mis estudiantes. Ahora, ¿cómo es la mentalidad de ese contexto? ¿Cómo es la mentalidad en cuanto a religión, en cuanto a cultura? Y eso tiene que ver también con sus comportamientos. Esto se ve en todo tiempo y en todo espacio, pero a lo mejor puede ser mayormente identificado en las zonas rurales, donde el comportamiento es claramente diferenciado, ¿es verdad? Yo tenía, por ejemplo, una colega que me decía que trabajaba en un área rural y sus colegas eran muy, no sé si la palabra es desalineados con su persona, con su imagen. Entonces me decía, a lo mejor en la ciudad nos miramos un poquito más y decimos, bueno, el profesor no puede estar no sé, con una ropa inadecuada, quizás arrugada, qué sé yo, ¿no? Y me decía que ella cuando llega a esta comunidad y se da cuenta que todos los maestros eran muy descuidados en su aspecto. Y entonces de repente ella llegó un poco diferente, y bueno, conocer el contexto, conocer todo, va haciendo que ella comprenda diferentes comportamientos que hay, y a lo mejor puede aportar de manera positiva también el que identifiquemos alguna conducta que podamos mejorar, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje y tratamos de mejorar constantemente. Ahora, resulta que nosotros trabajamos, pero el observar estas necesidades, estos problemas, el analizar cómo vive mi estudiante, puede hacer que yo genere contenidos para incorporarlos en mi planificación. De ahí la importancia del contexto. Entonces, el maestro es el que va a elegir, incorporar, crear, sugerir y proponer contenidos. A eso le llamamos el currículo diversificado. Esa es pregunta de examen. Entonces, resulta que el maestro, de la observación y análisis del contexto, puede darse cuenta qué tema puede sugerir. Por ejemplo, en el caso de primaria, vemos que las maestras son muy preocupadas por la higiene de los estudiantes, ¿no es verdad? Entonces ahora con la llegada de la pandemia, de repente era una transversal para todos que hablemos sobre el COVID, la protección del COVID y demás, ¿no es verdad? Así, de esa misma manera, el maestro identifica necesidades del contexto y a lo mejor puede dedicar su contenido también a tratar de salvar esa problemática. Eso es parte del currículo diversificado. Pero bueno, el maestro tampoco no puede ir al aula y avanzar lo que él quiera porque solo lo quiere, sino que hay que fijarse en el aspecto normativo. Por norma, los maestros vamos al aula y tenemos que avanzar contenidos que están manifiestos en nuestro currículo base.
Y no solamente eso, sino que tenemos un currículo regionalizado. ¿Esto para qué? Para que no haya esa educación parcializada, ¿no? Una educación dirigida hacia solo un grupo social, sino que tenemos el currículo base, que en teoría son conocimientos universales, con los cuales estamos pues unidos a todo el mundo. Entonces hay conocimientos que nos pertenecen a todo el mundo. En cuanto, por ejemplo, a filosofía, que es mi materia, en nuestro currículo base está que nosotros tenemos que hablar sobre diferentes filósofos. ¿Por qué? Porque ellos marcan diferentes corrientes filosóficas y que no le pertenecen a Grecia, sino que le pertenecen a todo el mundo, forman parte de la cultura universal. Entonces, en el currículo base yo encuentro conocimientos que son y deben ser universales. Pero no me puedo quedar en la repetición de conocimientos que a lo mejor son ajenos, pero a la vez también son nuestros, porque como les digo, el conocimiento se debe socializar y se universaliza. Así también nosotros tenemos un currículo que ya es más regionalizado. Sabemos que Bolivia tenemos diferentes regiones y de acuerdo a ello tenemos una forma quizás particular de pensar, de actuar, de vivir. Por lo tanto, el currículo regionalizado lo que quiere es que nosotros vayamos de alguna manera trabajando en las necesidades locales que hay como región. La mayoría utiliza el quechua y el guaraní, ¿no es verdad? Que cuando uno lo ve, uno tiene que analizarlo todavía, este currículo regionalizado, y rescatar ideas que le puedan servir a uno y que uno pueda incorporar en su planificación, ¿no? Por ejemplo, en filosofía nosotros incorporamos algunas terminologías de este currículo regionalizado guaraní, que tratan de la forma de vida, del vivir bien, del ser, del respeto a la cultura, del respeto al cosmos y demás. Así el maestro va, según la norma, teniendo en cuenta estos factores para planificar un currículo base, un currículo regionalizado y un currículo diversificado. ¿Cuál es el enfoque de nuestra ley educativa y que debe estar presente en cada una de nuestras planificaciones? Es el enfoque descolonizador, que como ustedes saben está basado en la recuperación del conocimiento propio y del amor por ese conocimiento. Por mucho tiempo hemos repudiado el conocimiento local y lo hemos desplazado en importancia a nivel del conocimiento universal que les decía. Entonces el enfoque descolonizador quiere que nosotros valoremos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras formas de vida. No solamente vivir según los cánones o europeos o norteamericanos, etc. Además, la vida dentro de un capitalismo voraz ha generado que las personas seamos egoístas, donde de repente que le vaya bien al otro es considerado como que una ofensa para uno. Entonces esa mentalidad tan competitiva, negativa, esa mentalidad tan egoísta, quiere ser subsanada con una mentalidad comunitaria, en donde el progreso del otro no sea como que quitarle al otro, por lo tanto no tenga que haber esa envidia de una competencia insana, sino que juntos trabajemos en comunidad para alcanzar objetivos comunes. Eso es lo que pretende esta nueva ley, que ya no es nueva, que ya la tenemos por varios años, y lo que quiere generar es que vivamos en comunidad de manera más armónica, porque viviendo de manera competitiva solamente hemos generado la explotación del hombre por el hombre. Ahora, cuando hablamos de que nuestro enfoque también es productivo y liberador, tiene que ver con razones no solo económicas, sino políticas, culturales, ideológicas y demás. Pero el objetivo, ¿cuál es el fin de la educación? Y esto lo remarco como pregunta de examen. ¿Cuál es el fin de la educación? El vivir bien. El que todos los bolivianos, no importa dónde vivan, no importa su color de piel, no importa su ideología, su pensamiento, su apariencia, etc., logre vivir bien.
Y vivir bien significa un equilibrio entre las necesidades que uno tiene, sean físicas, mentales, espirituales, en que todas nuestras necesidades estén cubiertas y permiten que cada uno de nosotros vivamos realmente aquello que tenemos la potencialidad de ser, que no nos quedemos limitados solo en nuestras dificultades económicas, ¿no? Eso es lo que pretende. Y creo que todos los maestros de educación fiscal tenemos el compromiso moral de hacer llegar una educación de calidad a cada uno de nuestros estudiantes, porque esa brecha que existe entre ricos y pobres, solamente los maestros lo pueden combatir. El maestro, dando una educación de calidad a un estudiante de una fiscal, es lo que va a determinar que la desigualdad social desaparezca. Y sabemos que ahora suena utópico el pensar erradicar la pobreza, sin embargo el maestro no tiene que olvidarse jamás, el maestro de educación pública, que le debe socialmente a Bolivia estudiantes bien formados, ¿bien? Y este es un trabajo muy difícil cuando hay carencia económica. Es por eso que es muy importante que tratemos de hacer nuestro mayor esfuerzo. El maestro, por tanto, en el modelo educativo sociocomunitario productivo, es orientador, facilitador y guía. El maestro está llamado a facilitar al estudiante que aprenda, a guiar cómo es el proceso correcto de aprendizaje, y a orientarlo en esos momentos en que no entiende, hay un vacío de conocimiento, hay un vacío de expectativa, hay un vacío de interés. El maestro es el llamado a orientar. Es así que también se debe orientar el proceso de la planificación. En nuestras unidades educativas son los directores los que orientan el proceso de la planificación. Por eso es importante que como maestros nosotros seamos profesionales capacitados para ello. Cada uno de nosotros capacitados en nuestra área curricular especial. De repente no podemos saberlo todas las áreas, pero nosotros manejar nuestra área y desde ahí aportar en el momento en que se va a hacer una planificación de todo el colegio, ¿no? Integrando todas las áreas. Entonces es muy importante la evaluación de los logros y resultados. Es muy importante tomar en cuenta las dificultades para que podamos establecer nuestros logros y nuestros resultados sean reales. Muchas veces no lo son, muchas veces planificamos y no cumplimos, pero por eso el director es el llamado a gestionar estos procesos. No de manera coercitiva, pero es el encargado de facilitarle al maestro las posibilidades para hacer un buen trabajo. Ahora, cuando hablamos de planificación, no nos podemos olvidar del PCP. En un primer momento el PCP era desconocido, no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos idea, y de alguna manera pensamos que era mucha más carga para el maestro. Seguir planificando, seguir haciendo muchas actividades cuando tenemos un currículo base que cumplir. Pero el PCP ahora, que ya es más conocido y más socializado, ya tenemos más manejo de cómo trabajarlo. El PCP lo tenemos que hacer en todas las unidades educativas y existe un PCP que se maneja a nivel de distrito. Ahora hay también problemáticas que a lo mejor se integran para ser parte de un proyecto más institucional, más nacional, ¿no? Este año estamos con, creo que estamos con más o menos lucha contra la violencia y la despatriarcalización, creo que es más o menos, ¿no? La revolución contra la violencia, algo así se llama. Esa necesidad que ha visto el gobierno y que vemos cada uno de nosotros cuando una sociedad está muy violenta, cuando los casos de feminicidio están terriblemente, donde la violencia ya se materializa no solamente en mujeres y niños, sino que vivimos en una sociedad violenta.
Entonces es necesario que la educación no se quede exenta y con los brazos cruzados queriendo meter a las cabecitas de nuestros estudiantes puro conocimiento teórico. Entonces necesitamos tratar estas problemáticas. Entonces el primer paso para hacer un PCP es reunirse e identificar las necesidades, problemas y potencialidades del contexto. Es por eso que el distrito se junta, todos los directores, y todos van a ir trabajando. Ahora, una vez que ya están trabajando todos los directores en el distrito, van precisamente exponiendo las necesidades que tienen y los problemas. Recuerdo que la gran problemática que se tenía años anteriores, quizás ahora ya no tanto, o ya tenemos problemas que son más notorios, era el hecho de la alimentación saludable. Recuerden ustedes que todo mundo tenía el PCP de la alimentación saludable. Y es que todo el mundo sabía que tenía que comer saludable, pero en su casa nadie comía saludable, ¿no? Entonces ahí vemos cómo muchas veces lo que planificamos, muchas veces solamente se queda en la palabra, en lo escrito. Y de repente vemos también que gracias a la incorporación de este PCP, se hizo más presente en cada uno de nosotros, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la alimentación saludable, identificamos la necesidad, y es que todo el mundo andaba desnutrido, andaba anémico, y andaba siempre comiendo lo que podía, y probablemente no era lo mejor. Se redacta el título del PCP, que es muy importante, y generalmente es un título inclusivo, un título donde va a resumirse todas las acciones que se van a tomar en él. Yo recuerdo que cuando trabajamos el PCP de la alimentación saludable, establecimos que nuestra portera tenía que vender fruta, y además que tenía que vender fruta quizás a un precio adecuado, ¿no es verdad? Porque yo recuerdo cuando era estudiante, yo quería comer saludable, sabía que tenía que comer saludable, pero de repente 3 manzanas me costaban 10 pesos, y 10 pesos me costaba un pollo, ¿no? Un económico. Entonces 1000 veces prefería comprarme con esos 10 pesos un pollo que comprarme las 3 manzanas, ¿no es verdad? Entonces había que ver cómo le íbamos a hacer para que estos alimentos también sean accesibles, porque muchas veces lo que no tenemos es dinero para acceder a estos alimentos, ¿no? Entonces yo recuerdo que en mi colegio implementamos esto de que haya alimentación saludable, la portera tenía que vender fruta, y justo de esa fruta y sus propiedades los estudiantes socializaban en los cursos cuáles son los beneficios, y los maestros teníamos una báscula en la dirección, y entonces cada inicio de semana nos íbamos pesando. Entonces se supone que nosotros también teníamos que hacer ese cambio de hábito para realmente demostrar que estábamos trabajando en nuestro PCP, ¿no? Ahora, las problemáticas del PCP tienen que tratar sobre la calidad educativa. ¿Por qué es esto? Porque yo no puedo trabajar cosas que solamente demanden gasto de energía y dinero. En mi PCP no debería ser el objetivo construyamos una barda, ¿no? O hagamos una cancha. No puede ser eso, porque en realidad no corresponde que uno construya una cancha o que uno embarde su unidad educativa, ¿es verdad? Entonces, los PCP, sean su título o su objetivo, van enfocados directamente a mejorar la calidad educativa, y debe ser algo específico y no implícito. Indicaban, por ejemplo, recuerdo, nuestro PCP ahora no debería ser ya lavarnos las manos a modo de protegernos de la pandemia, porque ya ese conocimiento está metido en cada uno de los estudiantes, y está
como transversal en cada uno de los maestros. Entonces no deberíamos estar gastando recursos en algún tema o alguna problemática que desde ya tiene que estar siendo trabajada por los maestros, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre apuntar a la calidad educativa, hay que justificar los logros, los productos, y además se establece quiénes van a ser los encargados de trabajar cada actividad. Aquí les muestro cómo es que está elaborado nuestro PDC. Tenemos que tomar en cuenta el currículo base, el regionalizado, el diversificado y también nuestro PCP para la elaboración de nuestro PDC. Ahora, este cuadrito lo van a leer muy bien porque todo esto ingresa al examen. Tenemos que identificar claramente qué es el objetivo holístico, qué son los contenidos, cuáles son las orientaciones metodológicas, cuáles son los materiales, qué son los criterios de evaluación y los productos. Y todo esto plasmado en un plan es lo que vamos a trabajar. Continuamos con esta segunda parte, donde vamos a revisar un ejemplo de plan de desarrollo curricular. De la misma manera, ustedes van a elaborar uno propio, y en eso consiste la actividad 1 de esta cuarta semana. Les decía, es muy importante tener en cuenta cada uno de las partes o componentes de este plan de desarrollo curricular. Todas van a ser preguntadas en el examen. Cuando realizamos un plan de desarrollo curricular, como sabemos, lo primero que ponemos son los datos referenciales. Aquí están, ¿cuáles son estos? Cada uno lo coloca. Muchas veces no colocamos la cantidad de periodos o solamente colocamos las fechas. Eso cada uno lo va a ir viendo. Ahora, como este es un plan de desarrollo curricular a nivel virtual, entonces ya podemos colocar la modalidad, donde ahí podemos poner si es a distancia, si... Bueno, en realidad no se reconocía la modalidad virtual en sí, ¿no? Sino que a distancia, mediada por medios tecnológicos. Ahora, el punto número 2 es identificar la temática orientadora. Saben ustedes que tenemos temáticas orientadoras de acuerdo al campo al que pertenecemos. Ahora, el punto 3 es el proyecto sociocomunitario productivo, que les decía que cada unidad educativa ya lo tiene. Seguro que ustedes ya tienen su PCP ya formulado. El siguiente punto es realizar el objetivo holístico, que como sabemos está formado por las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Aquí en nuestro objetivo tenemos implícito nuestro PCP, tenemos implícito las acciones que vamos a ir desarrollando. En este caso, fíjense cómo hablamos de un PCP relacionado a la cultura de paz, y entonces el objetivo holístico menciona algún detalle que va incorporando el PCP. En este caso, conocer nuestra realidad en cuanto a los niveles de violencia intrafamiliar. Cada uno redacta su objetivo como cada uno de ustedes ya lo sabe hacer. Saben que están en las 4 dimensiones y que el objetivo es inclusivo. Ahora, en los contenidos, sabemos también que tenemos un currículo base en donde podemos colocar todos los contenidos. Otra forma de hacer es incorporar dentro de los contenidos, incorporar aspectos del PCP como contenido, y también colocar aspectos de nuestro currículo base como contenido. También se admite hacerlo, porque de esa manera estoy demostrando en mi planificación que estoy trabajando el PCP y el currículo regionalizado, ¿no? Ahora, como sabemos, las actividades metodológicas están formadas por práctica, teoría, valoración y producción. Y cuando hablamos de materiales o recursos, dispositivos, ahora ya vienen a ser pues tecnológicos, ¿no? La computadora, el celular, la tablet, la plataforma. Bien, el material para producción de conocimiento, ya saben ustedes que son los materiales que utilizamos para que nuestros estudiantes generen sus propias ideas, plasmen su conocimiento, etc. Y también tenemos materiales analógicos, que precisamente son aquellos materiales que por sí nos generan aprendizaje
pero que cuando se les da una finalidad pedagógica es que van a tener este objetivo. Lo mismo pasa con los criterios de evaluación. Sabemos que también se trabajan a nivel de ser, saber, hacer y decidir, y que tienen que ir en correspondencia, ¿no? Dentro de la práctica, desarrollo alguna actividad que pueda tener un criterio de evaluación en el ser. Dentro de la teoría, desarrollo actividades que puedan tener un criterio de evaluación en el saber, lo mismo para el hacer y el decidir. Al final, toda actividad tiene un producto, que puede ser tangible o intangible. Y también es importante colocar la bibliografía. En general, la bibliografía que utilizamos debe ser la cartilla oficial del ministerio, pero además usted puede utilizar un montón de herramientas. ¿Qué es lo que lo hace particular de la planificación común normal que siempre utilizamos? Si ustedes se dan cuenta, estas letritas de azules, eso es lo que lo hace diferente a nuestro plan. Enseñarles a planificar no lo voy a hacer porque cada uno de ustedes ya lo sabe. Lo que vamos a hacer ahora como actividad de esta semana es la incorporación de estos enlaces en nuestra planificación. Es decir que si en material de producción de conocimientos usted quiere que sus estudiantes lean información de un sitio web, entonces va a colocar el enlace de ese sitio. Si usted a lo mejor quiere que el estudiante vea algún video que usted le hizo, entonces usted tiene que poner el enlace para su video. Básicamente en eso consiste la actividad que ustedes van a hacer. Ahora, si usted trabaja en alternativa, entonces usted lo que tiene que hacer es un plan de aula-taller. Entonces el plan de aula-taller tiene su propio formato, que como ustedes pueden ver, este es el ejemplo. Bien, igual se puede hacer siguiendo todos estos criterios en educación alternativa. La verdad yo no conozco mucho porque mi sistema es regular, pero lo único que hay que hacer es ir rellenando según cómo se pide. De todas maneras los componentes son los mismos: objetivo holístico, contenido, la metodología, los recursos. Entonces en el plan que ustedes van a elaborar van a incorporar estos enlaces. Nada más. Dice, si usted trabaja en educación regular, va a hacer un PDC. Y si usted trabaja en educación alternativa, usted va a hacer un plan de aula. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar un año de escolaridad, un contenido según el currículo base y el plan anual trimestralizado o semestralizado. Diseñar actividades pertinentes para el curso en la modalidad de atención virtual. Antes de que se me olvide, y también es pregunta de examen, es esto que tiene que ver con el plan anual trimestralizado. Cuando hablamos de un PAT, un plan anual trimestralizado, tenemos diferentes formatos. Lo importante es los componentes. El título del PCP, el objetivo anual, los objetivos trimestrales, los contenidos y ejes articuladores y el plan de acción. Esto es importante que revisemos cuáles son los componentes de un plan anual trimestralizado porque es pregunta de examen. En el caso de primaria, pues tiene otra connotación, ¿no es verdad? Porque ellos realizan la integración de todas las áreas, entonces van a trabajar en función a los campos, áreas, contenidos, plan de acción. Y de esa manera es un plan anual trimestralizado de primaria, mientras que de secundaria cada uno solo lo hace de su área. ¿Bien? Ahora, en la actividad yo solamente voy a elegir un contenido de un curso. Usted puede elegir uno de todos los cursos que pasan y elige un tema. Ese tema obviamente usted lo tiene que sacar del currículo base y todos esos temas del currículo base usted ya los tiene plasmados en el plan anual trimestralizado que usted ya tiene, porque a estas alturas ya todos tenemos nuestro plan anual trimestralizado y cada uno ya tiene también el documento de su currículo base. Entonces lo que usted tiene que trabajar es simplemente la incorporación de estos enlaces. Para eso, la recomendación es que usted se vaya a su Drive. Cada uno de los maestros tenemos acceso a nuestro Drive. Cada uno de nosotros trabajamos en la nube. Entonces lo único que hay que hacer es ingresar a nuestro Drive y enlazar
precisamente utilizando los links de diferentes espacios. Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es realizar su plan. Usted piensa su plan, cómo lo va a poder avanzar. Bien, una vez que ya lo tiene, la mayoría trabaja en Word. Entonces, usted hace su plan en Word, no hay problema. Y luego ese Word lo sube a su Drive y luego lo abre. ¿Ya? En este caso yo voy a abrir un nuevo documento. Bien, en ese documento vamos a ir poniendo los enlaces. Usted va a suponer que este documento que estoy yo abriendo, que ahorita está en blanco, pero usted ya lo tiene hecho su plan. ¿Bien? Entonces, lo único que va a hacer de diferente es ingresarle a ese plan los diferentes enlaces de sus diferentes fuentes de información. Entonces, por ejemplo, si usted quiere que su estudiante mire un video, mirar el video, ¿ya? Usted va a redactar su plan como ya lo sabe hacer, pero ¿cómo va a enlazar diferentes sitios web? Lo único que hace es, tiene la opción de poner directo en la dirección, y para eso solamente se va aquí a este lugar donde dice insertar enlace, y aquí va a precisamente insertar el enlace. Ahora, usted puede también querer compartir con su estudiante una carpeta. Cualquier documento que usted tiene en el Drive se puede compartir porque todos generan un enlace. Usted puede querer compartir una diapositiva, que puede querer compartir una carpeta llena de libros, puede querer también compartir videos, y todo eso se puede hacer a través de un enlace. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un video, lo único que hago es obtener el enlace. Aquí está el enlace. Ya está copiado el enlace, entonces puedo seleccionar y darle aquí, en insertar enlace. Ahí está, lo copio y solo le pongo aplicar. ¿Listo? Entonces, ahí ya está el enlace. Fíjese, ahí está el video. Así usted puede enlazar lo que usted quiera, ¿ya? Si usted quiere, le puede poner el título, o no sé. Por ejemplo, revisar el sitio web, ¿ya? Y entonces aquí usted puede colocar, no sé, el texto que usted quiera, ¿ya? Por ejemplo, puedo escribir, hacer clic aquí. Usted puede escribir el texto que usted quiera, ¿bien? Y lo va a seleccionar y aprieta nuevamente el pegar el enlace. Supóngase que usted quiere que busque cualquier lugar, cualquier sitio web que usted quiera. Por ejemplo, les decía que estábamos trabajando en cuanto a las normas APA, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo yo un generador de normas APA. Aquí está, lo único que hago es copiar el enlace y copiarlo. Y listo. Ya su estudiante puede ingresar a ese espacio. Ahí está, fíjense, aquí están las normas APA. Aquí mirar el video, ahí está el video. Entonces, de esa manera usted puede compartir todo lo que usted quiera. Y su estudiante, al hacer clic ahí, puede ir a los espacios. ¿Bien? Ahora, si usted quiere compartir, como les decía, una carpeta o una diapositiva, igual desde su Drive, usted se centra en aquel documento que quiere compartir y precisamente le da a la opción compartir. Siempre se va a generar un enlace. Todo documento, todo lo que usted cree en Google, ¿ya? Todo genera un enlace. Aquí, por ejemplo, tenemos que cambiar siempre y tiene que tener muy en cuenta que la opción cuando usted comparta debe ser lo que usted quiera. Si quiere de lector, si quiere de editor, ¿no? En este caso yo solamente quiero de lector, voy a copiar el enlace,
igual. Voy a colocar la diapositiva. ¿Ya? Y ahí lo veo. ¿Listo? Estos son solo los ejemplos de cómo cada uno de ustedes puede enlazar. ¿Ya? Hay otras personas que directamente lo ponen y las direcciones y no ponen este texto, pero de todas maneras es una opción que usted puede hacer. De esa manera usted puede compartir cualquier información. Le dice que usted tiene que elegir un contenido, planificar cómo va a avanzar ese contenido haciendo uso de herramientas tecnológicas. Cada una de estas herramientas tecnológicas tiene un enlace y lo único que hacemos es insertarlo a nuestra hoja. Entonces, cuando usted me presente su planificación, yo voy a entrar en cada uno de esos enlaces y voy a revisar el material que usted está manejando para la explicación de su tema. ¿Bien? Y básicamente en eso estaría consistiendo la actividad de hoy. Bien, entonces usted elige un año de escolaridad, elige un contenido de su currículo base, va a redactar su PDC. En ese PDC usted tiene que utilizar recursos propios, direcciones, enlaces. O sea que usted puede poner en esa planificación el enlace a su guía didáctica que ya tiene, el enlace a su video de Powtoon, el enlace, no sé, a algún PDF que tenga, a cualquier material que usted ha creado. Este documento debe tener de 2 a 3 páginas sin contar la carátula, tiene que tener todos los datos, como sabe, revisa todo esto en cuanto a la presentación, porque ahí le indica el interlineado, el nombre de la letra y cómo van a ser los márgenes, ¿bien? Entonces, usted estaría presentando algo parecido a esto. Hace su plan tranquilo, normal, como lo hace siempre, solamente que aquí, por ejemplo, están poniendo directamente enlaces, copiando enlaces, y fíjense que tiene la característica que cuando lo hace en PDF, usted solamente da clic e ingresa a esos lugares. ¿Bien? Es la única diferencia de un plan normal. Por ejemplo, aquí estaban construyendo fracciones, entonces lo enlazó. Si alguno de ustedes, no sé, ha creado un Quizzes, tiene un Kahoot, no sé, cualquier elemento que usted haya creado, puede también insertarlo en este plan. Bien, y con eso estaríamos dando fin a nuestra sesión de la semana. Hice una consultita. Adelante. En el ejemplo que tiene en el libro, en las orientaciones para la semana 4, ¿vamos a hacerlo el plan así como indica ahí? O como usted decía, vamos a subir sí o sí al Drive. No, lo que usted tiene que presentar es una planificación, y la planificación tiene que tener los enlaces a todos los recursos que usted haya creado y que usted tiene planificados en su clase. Eso es el objetivo. Ya. Bueno, yo pensé que era el Drive. Claro, evidentemente para sacar el enlace vamos a utilizar el Drive. Sí, claro que sí. Ya. Bueno, gracias, Cristian. Bien, estimados, de todas maneras, cualquier consulta me contactan al WhatsApp y no se olviden que todavía la actividad de la semana 3 en cuanto a las tareas y las evaluaciones se terminan el día de mañana a las 2 de la tarde y luego ya podemos estar pensando directamente en esta semana 4. Sencilla la actividad número 1 de esta semana, pero comentarles que no se olviden que tenemos actividad 2 de la semana 4 y que ustedes tienen que presentar también un producto final. Recuerden que cada módulo, además de las tareas semanales, ustedes tienen que presentar un producto final. Bien, entonces ya está toda la información habilitada en la plataforma para que la puedan repasar. Cualquier consulta me contactan al WhatsApp. Bien, lo explicado es material que ustedes ya tienen en la plataforma.
Muchísimas gracias, Licen. Le hice una consultita, sí o sí vamos a hacer para la modalidad virtual, porque yo estoy pasando presencial. Sí o sí para la modalidad virtual, porque esa es la característica de esta clase. Aunque usted está pasando presencial, usted puede utilizar juegos, enlaces, les puede mandar a ver videos, etcétera. Entonces, incorpora esos datos a su plan normal, a su planificación que usted usa siempre. Bueno, gracias, Liz. Muy bien. Licen, Adelante. una consultita, por favor. Aquí tengo de un poco, tal vez, recordar, tal vez me olvidé, ¿no? Referencias según normas APA. Esa partecita, no sé si me puede ayudar, Licen, por favor. ¿Se refiere a la bibliografía? Sí, exacto, no, yo no puedo colocar, ese me está faltando Bien. para... sí. Les he pasado al grupo un enlace de normas APA y también les he pasado un PDF. Normas APA solamente nos indica que para citar un libro tenemos que colocar el nombre del autor, el año de publicación, entre comillas, el libro, el editorial. Básicamente solamente es eso. De todas maneras voy a buscar específicamente cómo referenciar libros y nuevamente les voy a hacer énfasis y se los voy a enviar al grupo, ¿bien? Para que todo el mundo esté bien en sintonía de cómo va a presentar las referencias. Y de que a su vez le va a servir porque en su ensayo todas las referencias van a ser con APA. ¿Bien? Sí, Licen, tal vez ese entra en la bibliografía o entra en el texto, otros colocan abajo o entra en la bibliografía directamente. En la Más que todo, ¿no? bibliografía sí, en la bibliografía entra el que usted ponga cartilla del ministerio, año y todo lo demás, esa es su bibliografía. Pero también se refiere a que a lo mejor como profesor usted para avanzar su contenido avanza de un libro o de otro. Eso es lo que quiere decir con bibliografía. Y también se utiliza artículos o se utiliza, no sé, información de internet. Entonces todo eso se puede referenciar. Pero la mayoría de los maestros solamente utilizamos quizás un libro más aparte de la cartilla. Entonces no es mucha la bibliografía que va en nuestros PDC. Gracias, gracias, Licen. Muy bien. Ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Cualquier consulta me la envían al WhatsApp, ¿bien? Y yo les responderé a la brevedad posible. Muchas gracias y nos encontramos el jueves para dar las normas generales de la presentación de su artículo. Bien, muchas gracias por asistir. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Licen, Hasta gracias. luego. Hasta luego, Licen.